Hola, ¿qué tal, queridos jóvenes? Tengan todos buenos días. En esta ocasión vamos a trabajar nuestro tema correspondiente al curso de trigonometría, que es propiedades de las razones trigonométricas. Bien, entre las propiedades existen muchas. El día de hoy vamos a ver básicamente dos propiedades para la resolución de los problemas. Estas son las propiedades de razones recíprocas y las propiedades para razones complementarias. Bien, las recomendaciones, como ya sabe usted, como indica la sesión previo a la visualización de este vídeo, por favor hacer una lectura de nuestro material de trabajo, para que cuando tú visualices esto, aclares un poco más de repente algunas dudas que tengas por ahí, ¿no? A ver, vamos a hacer alguna recapitulación o vamos a ver algunas consideraciones de este pequeño contenido y luego pasaremos a resolver algunos ejemplos. ¿Listo? A ver, por ejemplo, ¿cuándo se dice que dos razones trigonométricas son recíprocas? Bueno, son recíprocas cuando el producto te da 1. Esto quiero aclarar un poco. En la multiplicación, si tú tienes, por ejemplo, el número 3, vamos a decir por acá, el recíproco del número 3 en la operación de multiplicación es otro número tal que cuando tú multipliques, en este caso, te genere el neutro en la multiplicación que viene a ser el 1. Entonces, el recíproco, en otras palabras, es el inverso. Vamos a decirlo así, ¿no? Si yo tengo el número, por ejemplo, 2, ¿quién viene a ser su recíproco? En este caso, el número 1 medio. Tal que cuando yo multiplico esto, me genera la unidad. Entonces, aquí decimos, en esta situación, decimos que el seno con la cosecante son recíprocas. ¿Por qué, profesor? Porque por propiedad esto debe dar 1. ¿Estamos de acuerdo? El coseno con la secante también. Y la tangente con la cotangente también. Un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo para el caso del seno. Por ejemplo, seno de 50 por cosecante de 50 te genera la unidad. Entonces, cuando tú veas un problema donde se estén multiplicando el seno con la cosecante, pero ojo, deben de ser del mismo ángulo. Ojo, por favor, acá. Tiene que ser el mismo ángulo. Si es 50 aquí, aquí tiene que ser 50. Profesor, si aquí es 20, aquí es 20. Si aquí es 30, aquí es 30. No pueden ser distintos. Profesor, y si tengo A y B, ambos deben de ser iguales. A sería igual a B. Entonces aquí tengo un ejemplo, pasaremos al segundo caso. El coseno por la secante da la unidad, es decir, son recíprocos cuando se multiplican, ¿no? Profesor, pero deben ser lo mismo. Por ejemplo, acá, mira, coseno de 70 por secante de 70, eso da la unidad. Entonces, quiero que recuerdes que los recíprocos se cumplen cuando los ángulos son iguales. Pero en este orden, el seno trabaja con la cosecante, el coseno con la secante y en este caso la tangente con la cotangente. Por ejemplo, observa esta situación, tangente de 35 multiplicado por cotangente de 35 me da la unidad. ¿Esto por qué, profesor? Porque son los mismos ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros tuviéramos una calculadora y pongo tangente de 35 por cotangente de 35 igual o enter, pues te botará la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué propiedad cumplen las razones recíprocas? Cumplen que cuando las multiplico me generan la unidad. ¿Listo? Como te decía en esta situación. O sea, por ejemplo, si yo llevo esto a las razones trigonométricas, si yo tuviera, por ejemplo, seno de teta por acá, profesor, pero acá usted ha puesto cosecante, usted debió haber puesto 1 sobre seno de teta. Efectivamente, debió haber puesto esto, ¿no? Pero sabemos que esta puede ser reemplazada por una razón trigonométrica llamada cosecante de teta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en vez de poner 1 sobre seno, pues colocamos la cosecante del ángulo teta. Esto sería igual a la unidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, una conclusión que podríamos sacar sería que la cosecante de teta es 1 sobre seno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Seno de teta. Esa podría ser una de nuestras conclusiones. Entonces aquí análogamente la secante sería 1 sobre coseno. La cotangente, 1 sobre tangente. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Espero que me hayas entendido este ejemplo, ¿no? Hace rato te puse 3 multiplicado por 1/3 da la unidad. Eso significa que 1/3 es el recíproco de 3 o el inverso multiplicativo. ¿Por qué, profesor? Porque al multiplicar me genera el neutro multiplicativo que viene a ser la unidad. No me genera 1. Entonces, si yo llevo esta situación a las razones trigonométricas, tendría por acá seno de teta por 1 sobre seno es la unidad. Es obvio porque los senos se van a eliminar. Pero 1 sobre seno es reemplazado por la cosecante.
De ahí nace esta relación que tengo por acá. Seno de teta por la cosecante de teta da la unidad. Entonces, análogamente diríamos acá, ¿no? Estoy volviendo a repetir. La secante sería 1 sobre coseno. La cotangente, 1 sobre tangente. Listo. Espero que se haya podido entender este pequeño resumen bastante práctico y rápido para este temita. Ahora vamos a pasar a lo que son las razones complementarias. Bueno, este concepto nace pues de la idea de dos ángulos que se complementan, es decir, dos ángulos que dan 90 grados. Entonces, para poder aplicar esta condición, o para poder aplicar este concepto, tenemos que hablar de dos ángulos que sumen 90. Cuando dos ángulos suman 90, se dice que son complementarios. ¿Y cómo trabaja esto, profesor? Trabaja así, mira. El seno de alfa es igual al coseno de beta. ¿Cómo es esto, profesor? Es que aquí tenemos que tener una condición de que alfa más beta debe de dar 90. Así es. Cuando tú tienes dos ángulos que suman 90, cualesquiera, siempre y cuando sumen 90, podemos sacar estas conclusiones. ¿Cuáles son ellas, profesor? El seno de alfa será igual a coseno de beta, ¿no? Tangente de alfa será igual a cotangente de beta, ¿no? La secante de alfa será igual, perdón, aquí será igual a la cosecante, en este caso vamos a poner por aquí, de beta. Listo, le había puesto algo, un error ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo trabajan las razones complementarias? O llamada también corrazones, ¿no? Seno con coseno, la tangente con la cotangente, la secante con la cosecante. De esa manera trabaja. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ojo, no es el mismo ángulo, ten cuidado, no es el mismo ángulo, sino debe de ser lo que le falta para que sea 90. Verifica acá esos ejemplos, verifica acá. Por ejemplo, si tú tienes por acá, tengo seno de 70, ese seno lo puedo convertir a coseno. O sea, el seno sería igual a un coseno, pero aquí debo de poner el ángulo que sumado con 70 te tiene que dar 90 grados. Aquí, ¿te das cuenta? Observa este ejemplo, por ejemplo, tangente de 50 es igual a cotangente de 40. ¿Por qué, profesor? Porque 50 más 40 hace 90 grados. ¿Te das cuenta? Y la secante de 30 trabajaría con la cosecante, en este caso de 60, ¿no? Seno con coseno, tangente con cotangente, secante con cosecante. Pero ojo, estos dos ángulos tienen que sumar 90 grados. Listo. Espero que se haya podido entender este pequeño resumen bastante práctico. Y pues vamos a pasar en este caso a resolver algunos ejemplos que pues sean de aplicación a lo que estamos viendo ahora, a esta pequeña teoría, ¿no? Estos pequeños dos conceptos que estamos viendo. ¿Cómo usamos estos dos conceptos en la resolución de los problemas? Mira, a ver, verifica acá. En el ejercicio número 1 me dicen de las igualdades, aquí tengo una igualdad y tengo la otra, ¿no? Me dicen que calcule E, que viene a ser tangente al cuadrado de A más B, ¿no? Y secante de la diferencia de A menos B. Obviamente yo tengo que saber cuánto es A más B y cuánto es A menos B para dar con la respuesta. Pero para eso me voy a basar en estos datos que tengo acá arriba. Entonces empezaría a trabajar dato por dato, ¿no? Vamos a acá decir, por ejemplo, 1 y acá voy a poner 2. Entonces acá pongo un asterisco y digo de 1, ¿no? A ver, de 1 vamos a decir así. ¿Qué tengo de la igualdad número 1? Tengo que el seno de A más B es igual a un coseno. Entonces recuerda aquí, cuando un seno es igual a un coseno. Un seno es igual a un coseno cuando son complementarios los ángulos, es decir, cuando suma 90 grados. Entonces eso es lo primero que tendremos que plantear aquí. Es decir, profesor, la suma de estos dos ángulos debe de ser 90 grados. Efectivamente, entonces decimos por acá que A más B más, en este caso, A menos B, esto debe ser igual a 90 grados. Si notamos por aquí, podemos hacer algunas simplificaciones básicas y tendríamos por acá que A más A sería, en este caso, 2A, ¿no? 2A igual a 90 grados y pues este 2 pasaría a dividir, o 2 por quién te da 90, eso sería 45. Una pequeña ecuación elemental, no es esto tan complicado para ti, no hay problema, ahí está. Bien. Bien, ya encontré el valor de A, ahora debo de encontrar el valor de B, pero ese valor de B lo voy a encontrar con el segundo dato. Entonces decimos por acá de 2. A ver, de la igualdad 2, pues debo de sacar una conclusión. Profesor, pero en este caso acá tengo un producto de la tangente por la cotangente. Entonces recordemos, cuando una tangente multiplicado por una cotangente, acá está el por, cuando multiplicado te genera la unidad, cuando son recíprocos.
cuando son recíprocos. O sea, la tangente con la cotangente, si se multiplican y te da la unidad, son recíprocos. ¿Y qué pasa cuando son recíprocos, profesor? ¿Qué pasa? Pasa que este ángulo con este tienen que ser iguales. Los ángulos tienen que ser los mismos para que ocurra la propiedad de recíprocos. Entonces, ¿cómo debo de concluir por acá, profesor? Mira, fíjate, lo único que voy a decir es que, pues, este ángulo debe de ser igual a este ángulo. Entonces planteamos, ¿no? 2A menos B debe de ser igual a más 2B. Así sería, jovencitos, y resolvemos el problema, ¿no? Esto pasaría por acá, tendría A, porque pasa a restar, ¿no? Y esto pasaría por allá y tendría 3B. Ah, mira, aquí he sacado una conclusión más. Ajá. O sea que he sacado que A es equivalente a 3B, efectivamente. Pero tú sabes quién es A. A es 45. Este A vale 45. Entonces, 3 por quién te da 45. Ojo. A es 45, profesor. Si esto es 45, 3 por algo debe ser 45, efectivamente. Eso significa que B debe de ser ¿cuánto, jovencitos? 3 por quién es 45, 3 por 15. Ya sacamos aquí nuestra conclusión. Otra nubecita. Y ya encontré el valor de A y el valor de B. Ahora nos queda solo, jovencitos, reemplazar en lo que nos están pidiendo. Entonces, acá ponemos, se pide calcular. ¿Qué se pide calcular aquí, profesor? Se pide, vamos a poner esto con color naranjita. Se pide calcular el valor de la enana. Nos piden la enana. La enana será igual a tangente cuadrado de la suma de A y B, de A más B. Entonces sumemos esto, por favor. 45 más 15, ayúdame, sería 60 grados más. Nos piden, en este caso, pues la cosecante de la diferencia. O sea, de A menos B. Resta, por favor, 30 grados. Efectivamente. Nos piden esto y ya tenemos la respuesta. Decimos por acá, la enana es igual. A ver, tangente de 60. Recordemos, por favor, los triangulitos básicos. Tangente de 60 vendría a ser raíz cuadrada de 3 sobre 1, ¿no? En este caso, raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Pero ojo, esto debe de estar, vamos a poner así, al cuadrado. Aquí está el cuadrado. Efectivamente, más cosecante de 30. Recuerda que el seno de 30 es un medio. La cosecante es la inversa o su recíproco. Por esta propiedad, ¿no? Claro. Así es. El seno de 30 es un medio y su recíproco, en este caso, que es la cosecante, pues vendría a ser 2. A ver, recordemos un poco, o simplemente recuerdas un poco del tema anterior, que son razones trigonométricas de ángulos notables, ¿no? Ahí tenemos 2. Bueno, eso sería nuestra respuesta que tendríamos que reducir aquí. Por lo tanto, puedo decir acá que el valor de la enana, ¿listo? Vamos a ver acá, sería igual a ¿cuánto, jovencitos? Pues aquí podemos simplificar, ¿no? Ya sabemos que el cuadrado se va con la raíz, pues sería 3, y 3 más 2 sería en este caso 5. Esta sería nuestra respuesta al problema. Bien, jovencitos, espero que se haya entendido la resolución de este problemita por ahora. Es un ejercicio, vamos a pasar a resolver un siguiente ejercicio, resolveremos 3 ejercicios y quizás uno más. Con estos ejercicios lo que pretendo es que puedas tener una idea de cómo utilizamos las propiedades en la resolución de los problemas. Este tema no es tan complicado, es algo básico, pero requiere del manejo de las ecuaciones, ¿no? ¿Qué relación o qué saco o cómo comienzo a trabajar para poder encontrar lo que me están pidiendo? Espero que lo hayas entendido. Vamos a pasar en instantes a un siguiente vídeo. Listo.